Excelente. Bien, esta noche empezamos con las capacitaciones debido que ya ustedes están en un nivel que se puede decir terminando ya la carrera, como es el caso de nuestros compañeros que el año pasado estaban en quinto y ahora ya están en sexto. Y la preocupación es que, Eduardo, no tengo confianza de poder asesorar a las personas. Para eso vamos a hacer esas capacitaciones. Y Borges decía algo muy interesante. Borges decía de que el alumno debe hacerle leer, tiene que apasionarle la lectura. Es preferible que lea algo que le guste a que sea obligado. Por eso que no es compatible aquellos que estén leyendo, pues no, por ejemplo, los usos de la definición de la argumentación. Si no te gusta esta lectura, no te gusta la argumentación, no vas a llegar a buen puerto en la carrera de derecho. Tiene que nacerte la lectura. Por eso es preferible que ustedes estén practicando lectura. Y les voy a poner un ejemplo. Miren, ¿ah? El caso de Ernesto Pimentel que sacó su película y está circulando un libro de Alex Broca, que ha sido su pareja. Por lo menos medio Perú se ha leído ese libro, porque nació el interés, nació la lectura. Y por ahí están diciendo, ya lo leí, me tomó 15 minutos, 10 minutos, porque se apasionan por eso. Igual, tiene que despertarte la necesidad para que tú puedas leer. Y esto en derecho nace a través de la argumentación. Tú tienes que tener ideas de cómo argumentar. Viene un tema en los problemas de derecho, por eso que se construye el derecho, porque existe mucho conflicto, hay litis. ¿Qué es el litis? El litis es el pleito que hay. Hay dos teorías, una teoría no conflictivista y otra teoría conflictivista. Una teoría no conflictivista es aquella que dice Magali Medina, mis derechos terminan donde empiezan los derechos de los demás. Qué bonito suena eso, ¿no? Pero lo que realmente se aplica en el Perú es la teoría conflictivista. Los derechos coalicionan, los derechos chocan, los derechos se enfrentan. Por ejemplo, mi derecho a ver a mi niño versus la patria potestad que puede tener la madre. El derecho que tiene el niño a recibir una pensión versus mis ingresos económicos. Entonces, siempre van a estar en una coalición, se van a estar enfrentando. El funcionario público que comete actos de corrupción, ¿dónde lo hace? En la intimidad de su casa. Entonces, el derecho a mi intimidad versus el delito de colusión de funcionarios. ¿Ven? Siempre están en conflicto los derechos. Y esa es la litis. La litis es el inconveniente que yo tengo, un problema que se tiene que resolver. El mecanismo más fácil para resolver un conflicto en materia civil, la conciliación. Recuerden ustedes, ¿cómo resuelvo yo un conflicto? Es a través de la conciliación. En el otro extremo, en materia penal, ¿cómo yo puedo resolver un conflicto? Tienes, un ratito que están vendiendo tamales con pollo. Ahí le pongo para que escuchen, sí, tamales con pollo. Como da la calle, pasan por aquí, pues mazamorra, arroz con leche. ¿Ya? Por ejemplo, ese es un conflicto, mi conflicto de poder enseñar versus el derecho que tiene la señora de poder trabajar. Coaliciones, coaliciones de derecho. ¿Ya? Bien, siguiendo con la clase. ¿Cómo es la forma más sencilla de resolver un conflicto en materia civil? Es a través de la conciliación. Por favor, todo tienen que llevarlo ustedes a conciliar. Lleven todo a conciliación. Ahora, Rojas y Abogados se tiene que caracterizar por resolver los conflictos de manera rápida, precisa y contundente. Y eso es a través de la conciliación. Alimentos, recomiéndale conciliar. Régimen de visitas, recomiéndale conciliar. Ya si no se puede con esa persona, recién aplica el proceso, porque el proceso es lento, es lo último que debes tú optar, la última ratio para buscar una solución.
En el proceso penal, ¿qué tenemos en el proceso penal? Si la persona es culpable, tú siempre busca la reducción de la pena. ¿Cuál es el error de César Nakazaki? César Nakazaki, su error fue buscar una teoría absolutoria a Alberto Fujimori. En la vida le iban a dar, por más que tuviera la razón puesta, no le iban a dar libertad. Pero si hubiera hecho alguna medida o alguna estrategia de defensa para que se reduzca la pena, hubiera salido victorioso y hubiera salido en alzas de hombros por todos los juristas, porque se busca la reducción. Busquen la reducción. No sean ciegos, no pueden ir en contra de las pruebas. Las pruebas es el razonamiento que te va a ayudar a ti a resolver el conflicto. Primero vamos a partir por esta clase de litis y luego vamos a hablar de pruebas. Muy bien, litis. Entonces, ¿cómo resuelvo yo la litis en materia penal? Tienes principio de oportunidad cuando la pena es menor de 4 años. Ejemplo, omisión a la asistencia familiar, delitos de tránsito. Luego tienes terminación anticipada. La terminación anticipada se va a aplicar a todos aquellos delitos en los cuales no se involucre temas de violencia sexual. La violencia sexual sí no se aplica ningún beneficio. Y luego tienes la conclusión anticipada. La conclusión anticipada te va a quitar también un séptimo de responsabilidad. Esos mecanismos te van a ayudar. Ahora, existe también una cuarta figura que se llama el colaborador eficaz y eso lo puedes desarrollar cuando se trata de una banda criminal. Son mecanismos de solución de problemas. No sean ciegos ante la situación de las pruebas. La cámara de video lo vio exactamente cuando la golpeaba. El hombre golpeaba a la mujer. Pero tenía absolutoria, estaba borracho. Pero el video lo dice. El video lo ve. Entonces, ¿qué conviene? Una terminación anticipada con una pena suspendida. Esa es mi forma de ver el derecho. Eso es lo que les quiero inculcar a ustedes. No sean ingenuos, se rigen a las pruebas. Litis, conflicto, pleito, reiterado. Litis de primera instancia es conocido como la litis natural, o sea, es la litis que origina el conflicto. Ejemplo, se cae un tanque de agua al vecino y rompe parte del techo. ¿Ese qué es? Es un litis natural. Es un litis donde la persona está viendo que va a pedir daños y perjuicios. Felizmente no hubo muertos. Y les cuento la experiencia. Se cayó el tanque elevado del vecino, cayó en una quinta, ya con muchas personas en Lima, y dijo, la señora, yo no voy a pagar nada. Esa no ha sido mi responsabilidad. Yo no lo he empujado, dijo el tanque de agua. ¿Ya? Ahí de la junta de la quinta, no quiere ya, llamaron a la policía. Llegó la policía y la mujer seguía envalentonada. Aquí no se ha muerto nadie, no sé por qué no viene la policía. Muy bien, señor, entonces voy a llamar a mi abogado. ¿Y quién creen que llegó? Llegó este pechito, mucho más flaco que ahora y mucho más joven. Y es ahí donde con la señora pude conversar, diciéndole, mire señora, vamos a ir a un proceso judicial, ha sido responsabilidad de usted, pero hay que evitar eso, somos personas civilizadas, hay que hacer una conciliación. Y la señora entendió muy bien y dijo, doctor, claro, yo no quiero ir a juicio, a ver, que calculen cuánto es el daño, yo lo voy a pagar. Señora, se hizo el cálculo del techo, salía como 3.000 soles más o menos. Yo lo puedo pagar, doctor, pero ¿qué le parece 500 soles mensuales en 6 cuotas? Todos de acuerdo con eso. Comunicación, proceso de comunicación. Pero para yo resolver la comunicación, aplicar comunicación, primero tengo que saber, pues, qué es lo que estoy haciendo. Primero, litis de primera instancia es la litis natural, es la litis que origina el conflicto. Pensión de alimentos, régimen de visitas, esa es la litis natural. Mis razonamientos se aplican para resolver esa litis natural. Luego nos encontramos antes una litis de segunda instancia. La litis de segunda instancia, o también conocida como litis de apelación, es donde yo voy a encauzar mis argumentos hacia el razonamiento del operador de justicia, llámese fiscal, llámese juez o cualquier otro funcionario en gerencia. ¿Qué pasa? Que muchas veces los abogados cuando escriben insultan al fiscal, que el fiscal es un irresponsable, que el fiscal es un inexlente.
No, más bien tienes que enfocarte en su razonamiento. Si el fiscal plantea un archivo, tú puedes emplear el recurso de queja para decir que debe continuar la investigación según los elementos que faltan, como una pérdida psicológica, como el análisis del luminol de las pruebas de sangre, que se analice testimonios que se han ofrecido. Entonces, eso hace la reapertura de la investigación. Litis de segunda instancia se refiere a aquellos argumentos donde el operador de justicia ha emitido un pronunciamiento. En este caso, en la materia civil, vamos a observar de que ha habido un conflicto sobre alimentos y hay un resultado. El juez saca un resultado. Cuando saca un resultado el juez, se llama sentencia. Puede ser que le haya puesto una pensión de 700 soles y tú no estás de acuerdo con esos 700 soles. Entonces, estamos ya ante una litis de segunda instancia. Repito, ¿cuál es la litis de segunda instancia? Es el razonamiento que tiene el operador de justicia. Por eso que yo apelo. ¿Y a dónde apelo? Al superior. El superior es el que va a cambiar ese razonamiento que ha tenido de su inferior jerarquía o a confirmarlo. Y luego tenemos una litis constitucional. Por eso que llegan a casación, si se han dado cuenta. Vamos a un proceso, miren, civil y penal, las dos ramas que parece lo más difícil del mundo, es lo más sencillo que hay. Primera instancia, lo condenan a tu patrocinado. Pena privativa y libertad por 10 años. ¿Estoy conforme con eso? No estoy conforme con eso. Apelo a sala. Apelo a sala. Sala ratifica la condena de 10 años. Es más, incluso lo reduce a 8 años. Pero es obvio que yo no quiero que mi patrocinado vaya a la cárcel. Es por eso que se constituye una litis constitucional. La casación es una litis constitucional. ¿Qué es una litis constitucional? Es cuando yo observo que se ha fundamentado o se ha violado algún derecho fundamental. Por eso yo hago un recurso de casación. El recurso de casación lo que busca es suplir aquellos errores que en materia fundamental, derechos fundamentales, han sido vulnerados. Por ejemplo, la detención de mi patrocinado. Cuando se detiene a mi patrocinado, los policías lo golpean y cuando está ensangrentado en la calle, asume que sí ha robado. Eso es una violación a los derechos fundamentales. Tú no puedes sacar una declaración a golpes. Por eso que va en recurso de casación, llegas hasta el último. Luego tenemos otros mecanismos que los voy a conversar con ustedes ya en otras sesiones, que es el habeas corpus, la acción de amparo, el habeas data, la acción de inconstitucionalidad, la acción de cumplimiento. Estas garantías constitucionales son la última vía que podemos emplear. Por ejemplo, un habeas corpus en los cuales se va a aplicar cuando aparte de esta vulneración que no me ha hecho la Constitución, en la parte de la Constitución, cuando hice mi casación, no me razonó correctamente, yo aplico un habeas corpus buscando de nuevo justificar esa vulneración que ha habido del derecho fundamental sobre la libertad. Les menciono esto porque he llevado bastantes casos en salas penales en materia constitucional. Recuerden que la apelación lo ve la sala penal. Vamos a preguntarnos, ¿qué es argumentar? Y cuando hablamos de argumentar nos referimos a qué es un buen argumento y este argumento cuando es falaz, cuando es una mentira. Si nosotros nos ponemos a preguntar qué es lo que hace que un argumento sea un buen argumento, tenemos que respondernos con una lógica de abogado que parte a través de las pruebas. Ejemplo, Geraldine, hoy es el aniversario de Chiclayo. Sí. ¿Y cuál es la prueba de que es el aniversario de Chiclayo? Documento donde se establece que el día de hoy es el aniversario de Chiclayo. ¿O el concierto es el argumento que manifiesta que es el aniversario de Chiclayo? ¿Qué estamos desarrollando con Geraldine? Estamos desarrollando argumentos en los cuales pueden ser buenos argumentos
o podemos caer en las falacias de los argumentos. Es el concierto de Chiclayo, por eso es el aniversario de Chiclayo. Muchos de nosotros lo pueden percibir como que sí es una idea lógica, mientras que en el razonamiento jurídico no, eso es una falacia. ¿Cuál sería concretamente? Sería que la fundación de Chiclayo ha sido el 18 de abril. Ese sí sería el argumento correcto, el argumento probatorio. Buscamos pruebas. ¿Cuándo es un argumento correcto, un buen argumento? Cuando yo hago mención de las pruebas. Otra cosa muy interesante. Esta metodología que yo te enseño a argumentar es una metodología que se aplica exclusivamente a los tribunales, ¿ya? No se puede aplicar esta metodología en los debates políticos porque no hay un orden. Únicamente se aplica en los tribunales. Es como el boxeo. Lo que te enseño es para que tú lo apliques en un ring de box. No te va a servir cuando sea una pelea callejera. Cuando es una pelea callejera, ¿qué pasa? Te agarran piedras, palos, cuchillos, te saca pistola. Esa es una pelea callejera. El ring político es una pelea callejera. En cambio, el ring de los tribunales es un ring de técnicas, de tiempo, de poder conversar, de tener tu oportunidad, de resaltar las contradicciones. Por eso que vamos a tener mucho énfasis en esto de capacitarte para que tú puedas argumentar. Conoces la argumentación y luego tú solo vas a poder tener ideas elocuentes. La idea de argumentar se vincula a la lógica y esta a su vez ha sido entendida como la ciencia o el arte de pensar. El problema es que no estamos razonando o pensando bien por la escasa lectura que tenemos. El cerebro es otro músculo, tienes que trabajarlo. Así como vas al gym y trabajas tu bíceps, tus tríceps, lo mismo. La lectura es para el cuerpo. Tienes que leer constantemente. Mientras más lees, más inteligente te vuelves. La influyente obra conocida como Lógica de Portan-Roger en 1662 de Antonio Antoine y Pierre Nicole se titula La Logité of Arte de Pensar. Es aquí, en 1662, donde ya están habiendo las primeras obras de lógica. La lógica como la ciencia que nos permite o nos enseña a pensar. La lógica muestra cómo podemos derivar o inferir una conclusión a partir de un conjunto de enunciados llamados premisas. ¿Ya? La lógica garantiza que si las premisas son verdaderas, la conclusión también será necesariamente verdadera. Esto ya lo han visto cuando están en su centro pre. En el centro pre te han enseñado lógica, a menos que haya cambiado la malla curricular. O dicho de otra manera, si las premisas son falsas, la conclusión no podría ser verdadera. Aquí llegamos a las falacias. ¿Qué son las falacias? Las falacias son un tipo de argumento en los cuales recaen las personas para realizar un error. O sea, tú realizas una falacia y la persona lo va a aceptar eso como si fuera realidad. Todos los hombres son infieles. ¿Eso es verdad o es mentira? ¿Qué dicen ustedes? A ver, escríbanlo ahí. Falacia. ¿Verdad o mentira? Todos los hombres son infieles. Falacia. Depende de quién, Es falacia. depende de quién pregunte, ¿no? Entonces, ¿por qué es una falacia, Adalia? Está incluyendo a todos, pues, Claro, está incluyendo a en todos. su Entonces, totalidad. hay tipos de falacias, las formales y las no formales. Las falacias formales son errores de aplicación de las reglas lógicas y producen argumentos inválidos desde el punto de vista ilógica. ¿Ya? Por ejemplo, si yo te debo dinero, te debo 1000 soles, ¿te podría pagar 998 soles y perdonarme 2 soles? Porque casi son 1000 soles. Ese es un error de falacia lógica. Entonces, por el otro lado, la persona también podría decir lo mismo. Yo te presté 1000 soles. ¿Podrías pagarme 1002 soles?
Es casi 1000 soles. Falacias lógicas formales. O sea, son reglas de la lógica que producen argumentos, pero son inválidos desde un punto de vista. Tenemos que siempre ceñirnos a lo que dicen los contratos. Las falacias no formales son producidas por argumentos incapaces de establecer la verdad de las premisas y que no son sólidos, independientemente de su corrección lógica. Más de una ocasión, o estas son las falacias que nos encontramos todos los días, ¿no? Los hombres son infieles, los hombres son unos perros, los hombres tienen la culpa de todo, las mujeres no lloran, son falacias, son argumentos que son carentes de lógica. Una falacia no formal, por ejemplo, sería: Sócrates es un filósofo. Mi perro se llama Sócrates. Mi perro es un filósofo. Miren, una falacia no formal. El error de la incongruencia. La falacia, la afirmación consecuente, y la falacia, la negación antecedente. ¿Ya? Esto nos hace mención a que las falacias, cuando tienen un enunciado, como estaba mencionando de Sócrates, ¿ya? ¿Cuál es el enunciado que es verdad o falsedad? Sócrates es un filósofo, mi perro se llama Sócrates, en conclusión, mi perro es un filósofo. Si en el antecedente está la falsedad, el enunciado y el resultado de la conclusión es negativo, no es verdad. Y si en la consecuente está también la falsedad, el resultado también es no verdadero. Tengo que prestar mucha atención a los enunciados. Esta falacia, la falacia afirmativa consecuente, se da en argumentos como: si un matrimonio M se celebra por error en la entidad de la persona M, es nulo. El matrimonio M es nulo. El matrimonio M se celebra por error de la entidad de la persona. Reglas de la afirmación consecuente. No existe ninguna regla lógica que nos habilite para hacer esta deducción. Lo que busco ahora con esta clase es que ustedes razonen del siguiente modo: razonen por enunciados. Cada acción o cada fundamento y motivo que realiza el operador de justicia tiene que estar a través de ¿qué? De enunciados. Y estos enunciados son los que voy a tener que contradecir. Una regla derivada, el modus tollendo tonen, que nos garantiza el hecho de pasar de la negación del consecuente de una condicional a la negación de tu antecedente. Las negaciones o las afirmaciones que se realicen con la condicional de negación van a crear en nosotros una situación de verdad. Esto es una regla derivada del concepto que debes tener. Sin embargo, no tenemos ninguna garantía lógica si pasamos de la afirmación del consecuente a la afirmación del antecedente. Estos son, como les menciono, falacias, situaciones donde podrían ser cuestiones lógicas, pero no necesariamente que estén hechas a la realidad. Ejemplo de una falacia de esta manera: si X obra en legítima defensa, entonces X obra de manera justificada. X no obra en legítima defensa. X no obra de manera justificada. Esta premisa se está constituyendo como si fuera verdad. Hay una regla que es la regla de eliminación del condicional o modus ponenti. Esta regla nos va a ayudar a nosotros a poder resolver las situaciones de contradicción que tengamos, siempre que se hable en condicionales. El sí, entonces. Si Pedro mató a José, entonces José debe tener una pena de 15 años. Que nos permite, a partir de un esquema condicional y la afirmación del antecedente, no podemos obtener la negación del consecuente. Otra vez se repite la misma regla. Esto no significa que sea un hecho probatorio, sino es un hecho de meramente reglas de lógica de enunciados.
Remedio para las falacias formales. Las falacias formales tienen solo un remedio, que es el control de las inferencias mediante las reglas de la lógica. ¿Y esto cómo se aplica? A través de los elementos de prueba. ¿Qué elementos de prueba me dice que si José mató a Pedro, entonces José tiene que ir a la cárcel? Tengo que señalar en las consecuencias de la lógica, en los enunciados, cuáles son los elementos que inculpan a José en la creación del hecho delictivo. Las falacias no formales, tenemos las falacias materiales y las falacias verbales. ¿Ya? Falacias materiales, conocidas como falacias de presunción, porque las premisas se presumen demasiadas cosas sin probarlas. Estas falacias materiales es, por ejemplo, cuando hablamos, échale un montón de sal, o le has echado un montón de sal. ¿Cuánto es un montón de sal? ¿Una cuchara, 2 cucharas, 3 cucharas, 5 cucharas? Le has echado poca sal. De nuevo, en sentido contrario, le has echado poca sal. ¿Cuánto es poca sal? 3 cucharas, 2 cucharas, 1 cuchara, una pizca, lo hago con los dedos, le doy 1 gramo. ¿Cuánto es poca sal? Falacias materiales. Falacias en las cuales únicamente se presume o se infiere de la acción sin probarlas. A diferencia de las falacias formales, sí se pueden corregir siempre y cuando se señale las pruebas que hay. En cambio, en las falacias no formales, estos son errores de inferencia. Estos sí no se pueden corregir. ¿Ya? Y las falacias verbales, llamadas falacias de la ambigüedad, porque la conclusión se obtiene de un uso inapropiado de las palabras. Los ambiguos, este es el error que siempre tienes que tú prevalecer. Si el enunciado es ambiguo, va a concluir en muchos errores. ¿Y cuándo es ambiguo? Cuando nosotros empleamos el latín. Tempore potet, tempore iure. ¿Qué es eso, Eduardo? Primero es en el tiempo, primero es en el espacio. Sigo sin entender. Ambigüedad. Mientras más rembombante es la frase, más ambigua es. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? Y si quieres realizar cualquier contrato, tienes que simplemente ser claro, sencillo, contundente. En las demandas también tienes que ser lo más sencillo posible. No busques la resonancia académica porque no estás tú en un debate académico. Estás hablando para el pueblo. Ese secretario o ese asistente es una persona que no ha profundizado en los conocimientos jurídicos. Y al no profundizar en los conocimientos jurídicos, no va a ser compatible con el idioma que tú estés hablando y eso va a crear ambigüedad. Y ustedes pueden ver, cuando sale alguna sentencia, ofíciese a tal dirección o dase tal cosa. El mismo secretario no sabe qué es lo que está haciendo, porque no ha estudiado el tema de las falacias. ¿Ya? Las falacias materiales, sigo el estudio de Aristóteles en Sophie de Leschi, distinguidos 6 tipos y en algunos casos son subtipos. Las falacias del accidente consisten en aplicar una regla general a un caso en particular, lo que les hablaba, ¿no? Todos los que matan a otro cometen un delito punible. X mató y en legítima defensa. X ha cometido un delito punible. ¿Esto es una falacia? Sí. Porque ustedes, como saben, legítima defensa es una acción exculpante de la culpa que puede tener, de la responsabilidad penal que puede tener. Pero X mató a Y. Entonces, ¿ha cometido un delito o no ha cometido un delito? Viene la falacia por accidente. Este es un hecho falaz porque no presta atención al hecho que la legítima defensa es una causa de justificación que exime de responsabilidad criminal. Las falacias del accidente inverso, esto ocurre cuando se genera una generalización de manera inadecuada. Todos los hombres son infieles. Eduardo es hombre. Eduardo es infiel. Inadecuado. Las falacias de la conclusión irrelevante hace referencia a un aspecto que las premisas no tienen en cuenta ni pueden fundamentar. Existen muchas sus clases. A ver, vamos a ver algunas. ¿Ya? El argumento ad nominem, este argumento en el cual me baso en la persona, este argumento puede ser aplicable en temas
de procesos cuando quiero acreditar o desacreditar a un perito. Argumento ad hominem. ¿Me basaría en qué? En su experiencia, en su tiempo, en cuántos estudios ha tenido. Adiós, hijo, adiós. Tenemos el argumento ad populum, tenemos el argumento ad misericordia, donde busca interponerse, ¿no? A través del pensamiento de la misericordia. Que José vote, porque José tiene 72 años, y si no vota, va a morir. De la misericordia. Veráculum, ignorantia y báculum. Estos ya son argumentos que ustedes ya lo han visto, o considero que ya lo han visto en Centro Pre, y si no, ya hablaremos más adelante. La falacia del argumento circular o petitio principal, este caso la conclusión ya se presume en una de las premisas, teniendo la categoría de verdad o falsedad independientemente de las premisas. Por ejemplo, Juan es un asesino serial. Juan mató a 25 prostitutas. Juan es un asesino serial. Este argumento, un argumento circular, es el que nos va a encerrar a nosotros, y su mismo nombre lo dice, ¿no? En un limbo. O sea, desde el primer enunciado, tú ya vas a estar entrando. A ver, espera, poco tiempo. 15 minutos, pasa rápido el tiempo. Ya. Estás enunciando a través de la primera acción. Por eso que tú no debes permitir que se le dé ya un calificativo al investigado. Por eso se llama presunción de inocencia. ¿Qué lo hace serial? Que haya matado a 25 prostitutas, que lo haya matado a 3, otra vez, las falacias. La falacia de la causa falsa, ¿ya? Y bueno, el tiempo es corto. Vamos a dejar aquí con el tema de las falacias para el siguiente jueves. Y vamos a hacer el siguiente ejercicio. ¿Todos tienen su código civil al lado? No, Eduardo, yo no lo tengo. ¿No tienes? A ver. Vamos. ¿Alguien lo tiene ahí en su casa al lado del código civil? Vamos a poner un artículo, ¿ya? Vamos con los alimentos. Miren, el tema de alimentos. Derechos de las personas, las obligaciones, derechos reales. Si tú no sabes dónde se encuentran, vas al índice. En el índice te va a decir dónde están los títulos y ahí vas a ver, pues, por ejemplo, alimentos. Está en la página 133 según mi código. El tiempo es breve, nos va muy rápido. Ya, muy bien, alimentos. Vamos a ver que el artículo 472 lo define. ¿Ya? Miren, vamos a seguir el tema de la argumentación a través de las falacias. Se entiende por alimento lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, educación, instrucción y capacitación para el trabajo, asistencia médica y psicológica y recreación, según la situación y posibilidad de la familia. También los gastos del embarazo de la madre desde la concepción hasta la etapa de posparto. Ya, entonces, la madre en estado de gestación puede demandar por alimentos. Sí. Sí. ¿Y dónde queda la condición de que tiene que ser nacido para que obtenga derechos? Mira, la persona humana, artículo 1, te contradice con el artículo 1. La persona humana es sujeta de derechos desde su nacimiento. Aquí, artículo 472 y el artículo 1. ¿Hay una discordancia o no? Estamos en familia, no estamos en otro lado, estamos en familia. El artículo 1 dice que tiene que nacer para que tenga derechos. Y el artículo 462 dice que la madre, también los gastos del embarazo de la madre desde la concepción hasta la etapa de posparto. ¿Cómo puedes interpretar eso? A ver, Adrián, Gustavo. Eduardo, pero
En el artículo 1, no recuerdo bien el artículo, dice que también el sujeto de derecho es el concebido en todo cuanto le favorece. Ya, ahí viene la segunda parte. La vida humana comienza con la concepción. El concebido es sujeto de derecho para todo cuanto le favorece. La atribución de derecho patrimonial está condicionado a que nazca. Únicamente este artículo invalida el tema de la concepción cuando es que tema patrimonial. Patrimonial. Nada más. Si no lees todo completo o lo dejas por partes, vas a entrar en qué? En errores de falacias. Todo es argumento. Muy bien. Proceso. Esto quiero que aprendan en el poco tiempo que nos queda y seguimos. Proceso. ¿Cómo inicia el proceso de alimentos? A través de la demanda. ¿Ya? La demanda que es un modelo, la demanda que te lo puedo pasar, pero esta demanda no tiene que incurrir en esos errores que te he hecho mención. Por ejemplo, acá. La respuesta podría ser de la contraparte cuando responda que tiene que tener derecho, ¿no? Que tiene que ser nacido para que se pueda reclamar sobre los gastos médicos, cuando en realidad el artículo dice otro. En nuestra contraparte, cuando nos vamos a juicio, nuestra contraparte va a alegar cualquier cosa. Tú lo que tienes que hacer es, primero, no incurrir en falacias, demostrar de que su razonamiento es incongruente, porque es carente de ¿qué? De pruebas. Las pruebas son las que te van a ayudar a ti a demostrar que tu argumento es correcto. Una vez que yo planteo la demanda, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa con el juzgado una vez que yo planteo la demanda? Me sale la resolución número 1, Auto omisorio, acto si es que omisorio. está correcto. Exacto, ella sabe Adalia. Auto omisorio, y si no sale correcto, Adalia, Declara inadmisible y que se subsane en unos días hábiles. No me acuerdo cuántos son. creo que nos dan 3 días o 5 días. ¿Ya? Sí. Mira, el 5 creo que son. 3 o 5. O- A ver, ahí lo vemos. Gracias. ¿Ya? Ahí lo vemos. Bien. Entonces, el mismo proceso te indica cómo debes conducirte. Inicio la demanda. Si es una demanda mamotreta, una demanda donde no justifico yo cuál es mi pretensión principal ni mi pretensión accesoria, que a más de uno le ha pasado porque está iniciando, ha copiado mal el modelo, por eso los modelos son la clave de esto, tienes tú que subsanar. Una vez que subsanas, esta misma resolución que es la audiencia, en esta misma resolución se programa fecha de audiencia. ¿Ya? Se programa fecha de audiencia. Si tú defiendes al padre, todo hombre es ingenuo, de nuevo recurrimos a falacias, todo hombre es ingenuo, él tiene que contestar la demanda. ¿Cuántos días tiene para contestar la demanda? A ver, alumnos de sexto año de la Universidad Nacional Pérez Gallo, ¿cuántos días se tiene para contestar la demanda? Sí, tomen su 30 días para conocer una demanda. Son 15, creo. 15. 5 días. No me acuerdo. 5 días, 5 días. ¿Ya? Miren, y tienes que actualizado en ese aspecto. Son solamente 5 días. Si me programan la audiencia para el día 1 de mayo, ¿puede ser posible que me programen la audiencia para el día 1 de mayo? No, es feriado. Porque es feriado. ¿Ya? Se pide entonces una reprogramación. Entonces, me programan la audiencia para el 5 de mayo y la demanda me llega el 3 de mayo. ¿Qué ocurre en esa situación? ¿Cuál sería el argumento? Se tiene que tomar en consideración el feriado como día no hábil y tiene que correr un día más para que pueda contestar la demanda. Exacto. ¿Y dónde me baso eso? ¿Dónde está la respuesta? En el Código Civil. Todo tienes que basarte en el Código Civil. El Código Civil va a ser la que destruya
cualquier falacia que pueda crearse. No se trata de costumbre, no se trata de que tú le digas, pues no, señor juez, estamos acostumbrados a que se responda en 10 días. No, la demanda en esos procesos únicos de alimentos son 5 días. Contestas la demanda, que tiene que ser los mismos puntos que se ha planteado en la demanda, y luego en la audiencia que se forme va a haber dos partes. La primera parte, que es una parte de conciliación, donde no entra el abogado, sino únicamente va a estar la madre y el padre, demandante y demandado. Ellos son los que van a tener que acordar, solucionar ese conflicto que se generó. La mujer pide 2.000 soles y el hombre dice que puede pasar 200 soles. Ya cuando la mujer está pidiendo 2.000 soles, 2.500, no va a querer conciliar. Cuando el hombre está diciendo que quiere pagar 250, 300, tampoco quiere conciliar. ¿Qué sería lo óptimo para una pensión de alimentos de un niño? 500 soles, 550. Eso sí sería lo óptimo. Se llega a un acuerdo y si no se llega a un acuerdo, se le va a dar pase a los abogados para que oralicen sus pretensiones. Y regresamos otra vez al tema de argumentación. La argumentación es básica. No puedes tú incluirte en falacias. Tienes que fundamentar a través de qué? De los medios probatorios. Ya tú ya sabes ya esta parte porque esta parte es sencilla. En la demanda, ¿en qué me baso en la demanda? ¿Cuáles son los medios de prueba de la demanda en tema de alimentos? Primero la relación de paternidad entre él. Ya, la relación de paternidad se demostró que sí son paternos y los gastos. Los Con el gastos acta son, de nacimiento. con el acta de nacimiento demuestra que es el padre. Pero vamos a los gastos. La Ujú. necesidad del niño. ¿Cómo demuestro yo que ese niño tiene necesidades? A través de los gastos. De los gastos. Tienes que adjuntar gastos. Hubo, por ejemplo, hubo un caso donde no se adjuntó, y me lo pasaron uno de ustedes, ¿ah? Donde el anterior abogado no adjuntó los gastos. O sea, puso la partida de nacimiento, puso la copia de DNI, puso fotografías donde eran padres amorosos, ¿ya? Pero entonces, ¿para qué demandas alimentos si tú me estás poniendo un tema de paternidad, filiación? No tiene sentido. Por eso que luego te dan la demanda para que la subsanes. En mi argumento debo asumir de que me voy a basar en qué? En los gastos. Y si fuera parte de la contestación, si me voy a basar en la contestación sería capacidad económica. Ingresos. Los ingresos, Ingresos. Ajá. ¿ya ves? Los ingresos. ¿Ya? Entonces, para yo poder demostrar los ingresos, ¿qué necesito? La boleta de pago. Esta boleta de pago es la que me demuestra a mí su capacidad del señor. La declaración jurada se considera únicamente como un requisito para contestar la demanda, no se considera como un elemento de prueba. Y eso lo dicen varias veces los jueces en todas sus audiencias que hay. Tienes que tú tener la boleta. Con esa boleta demuestras cuánto estás ganando. Si a esta boleta le sumas también otra actividad que realizas, por ejemplo, como profesor, como docente universitario, trabajas supervisando una empresa, te pagan 1.500 y como docente universitario, vamos, que te paguen 500 soles más, serían 2.000 soles. Tienes dos trabajos y te pagan 2.000 soles. ¿Cuánta pensión le puedo pasar? Sí, aparte de mi capacidad económica, también hago mención que tengo otra familia. Esos son los argumentos que el juez quiere escuchar. El juez no quiere escuchar que tú te tengas así como la introducción de la clase que yo hice, ¿no? Argumentos, falacias. El señor está haciendo una falacia ad nominem donde se está poniendo en prejuicio o está diciendo que todo hombre como trabaja en mina es rico. No. Tú céntrate, sé claro, conciso, enfócate en la brevedad. Mientras más breve eres mejor. El orador, mientras más breve, es doblemente bueno. Cuando se tiran un discurso de más de 20 minutos, el juez se calla, el juez no te presta atención.
Es como otro ser humano. Su atención a lo mucho durará 10 a 5 minutos. Tienes que en ese momento que te presta atención, enfocarte en los elementos de prueba. Estamos en un proceso chiquito, es un proceso de familia. Este proceso de familia te debe despertar en ti la capacidad de argumentar. El médico es médico porque se va a la sala de operaciones, hace cortes, sutura, corta, pega. El abogado es abogado porque se va a la sala, se va a los juicios. Tienen ustedes que entrar en audiencia. No pueden tener miedo al momento de entrar en audiencia. Yo he entrado a salas, ¿ya? A salas civiles, salas penales, salas constitucionales y sin miedo. ¿Por qué? Porque me preparo, porque me enfoco. Así como ustedes me decían que les gustaba leer manga, les gustaba leer deportes, les gustaba leer un montón, yo me enfoco en poder leer el caso que tengo. La llamada está por finalizar. Ha sido grandioso el tiempo que hemos tenido. Como pueden observar, siempre es breve esto. Nos volvemos a reunir el próximo jueves a la 1. En tal caso, si tienen preguntas, podemos entrar por el mismo link en cuestión de 10 minutos. Ah, mm, mm.